y bienvenidas a una nueva edición de la serie Ágora en el canal de Twitch de H2Sol. Y hoy contamos con una invitada muy especial que tiene un largo recorrido en el campo de la musicoterapia. Hola Mariana, ¿qué tal? Hola, Daniel. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un placer contar contigo, con tu experiencia. Y nada, pues vamos a hacer un recorrido un poco por tu vida, por tu Ujú. formación, por tu Ok. dedicación, en qué te has especializado y cómo después de todos estos años has llegado a comprender y a contar a la gente qué es esto de la musicoterapia, porque sabemos que también te dedicas a la parte formativa, a ir Exacto. preparando a las nuevas generaciones, ¿no? ¿Qué es esto de formar a un Oh, música. musicoterapeuta, ¿no? Ujú. Entonces, pues como empiezan todos los cuentos, ¿no? Eras una vez Eras una una, vez, una eras una vez niña, una una persona joven chilena. que dijo, esto de la música, ¿cómo empieza todo para ti? Mira, yo soy chilena y partí en Chile. Todo esto viene de que era muy joven, estaba en la universidad haciendo piano, estaba haciendo teoría de la música y conocí a una musicoterapeuta italiana llamada Giovanna Muti, a la que Ajá. fui a varios seminarios. Y empecé a ver esto de la musicoterapia, me generó mucha atracción, pero no me sentí muy preparada para hacerlo. En Chile, en esa época, no existía la carrera, no existía ningún tipo de formación en musicoterapia. Había que irse a Buenos Aires a estudiar, pero siempre quedó ahí durmiendo, se quedó dormido en el inconsciente, hasta que Ujú. unos años después tuve una especie de lo que yo le llamo el aha moment, ¿sí? Que siempre le pregunto a los alumnos, ¿cuál es tu aha moment? Que es el momento en donde tú dices, hay algo Lo que tengo. aprende, aquí lo tengo, aquí hay algo, ¿no? Y algo que te hace darte cuenta de una situación que tiene un impacto en tu vida, ¿no? Y ese aha moment fue mientras trabajaba de profesor de música en una escuela especial con niños con diversos tipos de discapacidad, síndrome de Down, parálisis, todo estaba muy mezclado, era un espacio muy complejo a nivel de organización, esto estamos hablando hace más de 20 años, y en Chile, un país en Ajá. donde esto no estaba muy desarrollado. Entonces yo me encontraba en una sala con 20 niños tratando de enseñar música. Ya aquello era un caos, ¿no? Aquello era un caos y la sensación personal que yo tenía cada vez que terminaba mis sesiones era, vengo de un lugar al que no pertenezco y al que no entiendo los códigos, pero sí, pero existe una manera de relacionarse Sí, y yo sí. no sé cuál es. Y yo me sentía casi como, ¿con qué derecho vengo yo a tratar de enseñar? Si yo ni siquiera podía entender cuáles eran las dinámicas internas que habían entre los peques y los chicos que habían allí. Y entonces yo aplicando método ORF, música con colores, inventándome historias, tratando de enseñar canciones, era un desastre, batallas campales en las sesiones, en las clases, hasta que un día una niña que siempre estaba en un rincón, tenía una niña con autismo, tenía alrededor de 12, 13 años, la encuentro con un metalófono y tocando, su mano estaba, es que me acuerdo, se me ponen los pelos de gallina, la manito en el oído y con una baqueta estaba tocando una de las canciones que yo había enseñado. Y entonces ahí fue como la revelación, ¿no? De Ajá. aquí pasa algo, aquí hubo una conexión con la música de parte de ella, pero que no pasaba por mi metodología de Sí, enseñanza, ¿no? Sino enseña. que había algo a la que ella llamó la atención, ella encontró el modo, la manera, y la música llegó a ella. Entonces, claro, para mí fue la gran, El gran el gran, ajá. el gran ajá, el gran momento de despertar y decir, hay algo aquí en la música que no sé qué es, Sí, pero que tiene pero tiene una capacidad innata de hacer de que cualquier persona conecte con ella. Entonces sí, ahí sí, empezó el sí. camino un poco, ¿no? Empieza el camino largo porque fui la segunda generación de musicoterapeutas en Chile. La formación, si bien es cierto, era lo que podía hacer en ese momento con muy pocos musicoterapeutas enseñando. Eh,
me dejó muchas interrogantes, muchas preguntas. Yo siempre le decía a los profesores, pero ¿qué es lo terapéutico de la música? ¿Qué es lo terapéutico de la música? Y me hablaban de un montón de otras cosas que para mí no era una explicación. Y yo tenía la sensación de que en el fondo, al final, al terminar mi formación, tenía que estudiar psicología, ¿sí? Porque todo lo que me habían enseñado era desde otras áreas en las cuales Sí. yo no me sentía conectada. Ujú. Y la parte musical, yo decía, ¿dónde está? ¿Cuál es la esencia? ¿Qué pasó en ese momento cuando yo me encontré a esta pequeña tocando la canción? ¿Qué fue? ¿Cuál es cuál es la magia que hay detrás? Lamentablemente no encontré respuesta. Fue una alumna conflictiva en ese sentido, porque hacía mis preguntas y mis profesores me explicaban desde O, diferentes técnicas. o afortunadamente no encontraste las respuestas, porque Exacto. eso es lo que te ha ido empujando a seguir investigando, a seguir formándote, a seguir buscando la respuesta que estás buscando, ¿no? Con lo cual, Exactamente. no encontrarla a veces es muy bueno para seguir buscando. Sí, y probablemente esa apertura pues generó esta idea de que cuando alguna vez fui a un congreso en Uruguay, en Montevideo, conocí a Clive Robbins de, Mm, de la sí, musicoterapia sí, creativa, Northrop Robbins, y me pareció que él hablaba en un lenguaje que me era muy familiar, muy familiar. sentía muy conectada porque hablaba en un lenguaje musical y mostraba cosas que yo decía, por ahí va. Por Eso ahí es lo va, que, ¿no? es lo que yo busco, es lo que yo busco. Pero yo soy de Chile, un país totalmente en el fin del mundo. Las posibilidades de estudiar con uno de estos maestros era... Pero la vida me regaló la posibilidad, sorprendentemente, 10 años después, como 12 años después, me gané una beca para estudiar en Nueva York, pero para hacer un máster en musicoterapia, otro máster. Pero coincidentemente, la Universidad de Nueva York, en la Universidad de Nueva York está Northrop Robbins Center. Entonces, Ajá, básicamente estaba a 2 pasos de poder acceder a conocer y a tener a este personaje como maestro, ¿no? qué Y, bien. y entonces hice el máster y inmediatamente después de haber hecho el máster, postulé al training con Northrop Robbins. Y la verdad es que ahí me transformó en muchos aspectos. Si bien es cierto, el máster de Nueva York tiene excelentes profesores desde muchas perspectivas musicoterapéuticas, siempre me pareció que lo que Northrop Robbins propone a nivel teórico y a nivel práctico era el lugar donde estaban mis respuestas. Entonces yo siempre digo, yo soy como una especie de militante de partido político que viene no a convencer, pero siento que ese lenguaje y esa manera de visualizar la musicoterapia es la que me representa. Nunca he sido una persona muy fácil de convencer a ciertas cosas, Sí, sí, pero sí, después, sí. después de haber pasado por Northrop Province fue un cambio, fue duro, muy difícil, sufrí mucho. Pero me deja una huella que es indeleble, que no se Sí, borra, sí, sí, sí. que no se borra. Es que claro, fuiste al punto nutricional de esto de la musicoterapia, ¿no? Aparte de las otras metodologías que existen, ¿no? Pero ir a mamar o ir a nutrirte de la base de Northrop Robbins con esa filosofía, con esa manera de contactar con el paciente, con el cliente, de poder entender el hecho musical y que todo eso confluya en una sola cosa que llaman terapéutica, Exacto. es que, claro, es que es muy potente, ¿no? Es muy potente eso, Mm, muy sí, potente. y doblemente impactante haber tenido la posibilidad. Yo fui la última generación que Clive enseñó, porque luego al terminar yo, al año Clive falleció. La posibilidad de conocer a Clive con toda la trayectoria y también de sorprenderme tanto la primera vez cuando yo di el examen de admisión. Clive vino al piano a tocar conmigo, porque tienes que tocar, tienes que improvisar, tienes que hacer muchas cosas, ¿no? Y llega Clive y una de las cosas que más me sorprendió es que él no toca piano, él no toca instrumentos. Y fue tan como, ¿what?
cómo este señor que entiende tanto sobre la naturaleza de la música y Mm, tanto sobre la naturaleza del ser humano, no toca el piano, pero fue doblemente enriquecedor porque realmente tú te das cuenta de la magnitud que tiene la música en las personas, el impacto que tiene. O sea, no necesariamente hay que ser un pianista para poder entender cosas con la música, no necesariamente tienes que ser virtuoso, incluso yo no me considero un musicoterapeuta virtuoso, como yo sí tuve profesores, Alan Turry, gente virtuosísima como mm, profesores de de musicoterapia, pero... pero bueno, son todas esas imágenes que uno, esas idealizaciones que uno crea que cómo tienen que ser las cosas y de repente ¡pac! Te las cambia mm, todas y te muestra y te amplía la visión, qué es lo que es la música en el ser humano, ¿no? sí, Qué sí, representa, cuál es el rol que tiene, ¿no? sí, Y eso explica un poco esta idea de que lo musical es innato al ser humano, sí, sí, que es la base de la filosofía de North Robbins. sí, sí. Pues mira, al hilo de estas me vienen a la mente dos cosas, ¿no? Una sobre el virtuosismo, ¿no? Hace poquito vi una sesión, un trocito de una sesión online de Alan Turing. Ajá, Entonces, con una niña con síndrome de Down tocando una flauta. ajá, Bueno, soplando por una flauta y haciendo una cantidad de ruidos ininteligibles, ajá. y cómo él al piano fue capaz de encontrar un patrón sonoro en lo que estaba pasando allí, lo transformó en una pieza musical y hizo que la chica que estaba soplando simplemente, eso de repente, la parte musical de la niña empezara a funcionar, se empezara a organizar musicalmente, a nivel Mm, rítmico, a nivel melódico, a nivel de tempo, y él en el piano fue encontrando pequeños fragmentos ya en cuestión te estoy hablando de 3 minutos. ujú, Magistral, magistral. ujú, Entonces, eso que dices es, claro, cuando ves estas cosas dices, wow, yo quiero saber hacer eso, ¿no? ujú. Para tener esa capacidad de transformar el caos en armonía, ¿no? Y Exacto. cuando lo has nombrado, ¡chum! Me ha Se te- venido y digo, bueno, lo dejo aquí así en suspenso, ¿no? Y luego otra de las ideas decías, yo provengo de Chile, Ujú, he dado el salto a Nueva York, estuve conociendo a Clive y estuve en sus últimos momentos. Un conocido dentro de la musicoterapia, musicoterapeuta en Noruega, amigo de Paul y de Clive, ¿no? Hace no mucho tiempo he trabajado con él y bueno, pues él contaba, él era íntimo amigo de Paul y Clive, ¿no? Y entonces nos contaba cómo fue el momento en el que se enteró de la muerte de de, claro. de Clive, ¿no? Y cómo fue eso, como que se le rompió un padre, se le rompió un mito, se le rompió ahí, y Mm, es lo mismo que estás contando tú, ¿no? Es que sí. vi cómo trabajaba y sin tocar un instrumento era capaz de entender lo que sucedía musicalmente para poder provocarlo, ¿no? En una sesión, Ujú, ¿no? ujú, ujú, ujú. Y hacer que Ahí, la música sea la que mande, ¿no? No exacto. otras cosas. Exacto, ahí el ejemplo que has descrito sobre la sesión de Alan Turing habla de todos los elementos básicos conceptuales que tiene la musicoterapia creativa, que es la idea de, primero, quién es el musicoterapeuta, ¿no? Es una persona que conoce el lenguaje musical, entiende las dimensiones de, de, de una célula rítmica, de un intervalo, de una armonía, ¿no? Entiende todo eso y, y cómo lo utiliza para acceder al otro a través de ese lenguaje, ¿no? Ujú, Entonces, ahí está toda la idea del music child, de lo que hablan ellos, ¿no? Y de cómo esa manera de acceder traspasa cualquier tipo de condición que tenga, ¿no? Y ahí está el concepto ujú, de condition child. Entonces, ¿quién es el musicoterapeuta? En realidad es una persona que se prepara para encontrarse en la música con el otro. ujú. Entonces, claro, hay tantos elementos que han adornado la teoría de la musicoterapia que a veces es una de las cosas que para mí son importantes, que nos vamos olvidando de lo que es la música, ¿no? Y de que
esa respuesta innata que cualquier persona puede generar está ahí y es nuestro deber encontrarla. Eh, es Es como difícil. la célula hay que ver cómo está en movimiento y cómo hay que ponerla un caldo de cultivo alrededor para que crezca y se desarrolle Exacto. y desde ahí. Exactamente. Sí, esto es muy relacionado con lo que habla Maslow, ¿no? Como la idea de que hay un punto de positivo en el ser humano, ¿no? De que puede crecer. Y el Ujú. Music Child de alguna manera representa eso, esa musicalidad innata que todos tenemos y, a la que, y todos podemos responder a cualquier estímulo musical. Lo lindo, lo bonito es qué lo que, bueno, aparte de toda la preparación musical, qué es lo que hay detrás. Hay una escucha que es muy profunda, muy atenta, y una capacidad de Sí, estar aquí y a la hora muy fuerte también. claro. Entonces, es un trabajo muy bonito en ese sentido. Es creativo, es comunicativo, es empático, es querer estar con el otro. Porque yo, por ejemplo, una de las cosas que vi de Clive, yo nunca vi a Clive siendo como, oh, pobre usuario, ¿no? Que no puede. Nunca una actitud de, Compasiva, ¿no? porque tiene una discapacidad no puede, Sí. sino que todo lo contrario, tú vas hacia el potencial. Es, Desde mi formación, mi primera formación en Chile, esto fue un cambio de De perspectiva total, ¿no? Claro, claro. total, total. Tú no vas al problema, vas al Al potencial, a la potencial. posibilidad, a la posibilidad. No Sí, eres el rescatador, no eres la rescatadora del paciente, sino eres quien le acompaña y le muestra que esto que tiene es maravilloso y es grandioso y que es algo que puede hacerle mucho más exacto. fuerte, mucho más grande. Exacto, y eso hace también que uno de repente incluso yo cada vez más me he despojado de este concepto como de musicoterapeuta, de bata blanca, ¿no? De esa idea Sí, que sí. de alguna manera me vendieron, ¿no? Cuando yo estaba en Sí. estudiando de ese personal de la salud, ¿no? Sí, sí. Cuando en realidad yo soy un músico más y yo busco que mis usuarios se transforman en partners musicales, porque desde ahí Eso es es. donde van a surgir. Entonces, claro, son controversiales de alguna manera, porque de alguna manera cuestionan un poco muchas formas muchas de las formas en que nos han formado, ¿no? Sí, sí. Pero hace que no nos olvidemos de cuál es bueno, desde esta perspectiva, o sea, desde esta Mm, perspectiva más de música centrada en lo musical, musicoterapia centrada en lo musical, de que no nos olvidemos de qué es lo que nos diferencia a nosotros como profesionales, ¿sí? mm, Y la gran diferencia es que manejamos el lenguaje musical de alguna sí, manera. sí, sí. Yo siempre tiendo a argumentar cuando me dicen, ¿y cómo hay que definir esto de la musicoterapia? Yo siempre digo que la musicoterapia no existe, que es una entelequia, que lo que existen son los musicoterapeutas y las Ujú, musicoterapeutas, ¿no? Entonces, en función de la mayor preparación, la mayor sensibilidad, pues eres un tipo de musicoterapeuta que está haciendo un tipo de musicoterapia, ¿no? Pero ujú. la musicoterapia como tal, hay tantas maneras, tantos enfoques, tantas visiones que no se puede definir con la World Federation. La musicoterapia es el uso, vale, Exacto, no me está diciendo nada esto, ¿no? exacto. Pienso más en quién está haciendo esto. Y quien está haciendo esto es lo que está definiendo qué es musicoterapia. Y puede estar, pues a lo mejor no haciéndolo bien del todo, pero bueno, es hasta donde puede hacerlo. Y otra Ujú, gente que está a lo mejor pues más conectada y con un bagaje mucho más profundo, ha podido desarrollar mucho más esto, ¿no? Pues está haciendo una musicoterapia más eficaz para sus usuarios, ¿no? O sea que, ujú, ujú. Bueno, el concepto de musicoterapeuta o musicoterapia, digamos, es más que musicoterapia, es un título muy complejo que ya lo dice Gary Ansler, que le da mucha, nos pone en un conflicto de qué es lo que es más importante, ¿no? Incluso hay algunos autores que dicen que la palabra terapia le hace daño a la sí, sí, música sí, como concepto, ¿no? Esto
puede ser muy complejo, pero a veces yo percibo que sí, y lo mismo que tú has dicho, o sea, la definición de qué es lo que es musicoterapia de la World Federation y todo esto, no habla de qué hacemos, o sea, no habla de por qué música, ¿no? Sino que habla de que con la música más bien utilizada como una herramienta para obtener, como dice Kenegan también, para obtener objetivos que no son musicales, sino que son Sí. como secundarios de alguna manera, ¿no? Ujú. Entonces, perdemos este valor. Yo tengo una anécdota que siempre cuento a los alumnos, sobre todo para decir, en realidad tenemos que entender que lo que hacemos como profesionales. Cuando salí mi primera formación de musicoterapia en Chile, presentamos un proyecto para trabajar con niños con quemaduras, para la rehabilitación, porque encontramos que con la música era, pero de cajón, que iba a ser la mejor manera para poder estimular la recuperación. Y en el proyecto, era un proyecto que quedó muy perfecto, escrito desde teoría muy así, bueno, bien ampulo, bien, ¿cómo se llama?, con bastante fanfarria, y nos lo rechazaron. Y nosotras, ¿pero por qué nos lo rechazan? Si es que es que obvio. Y leyéndolo bien, nos dimos cuenta que el lenguaje que estábamos usando para describir el proyecto era el lenguaje que podría haber usado cualquier terapeuta. O sea, no estábamos Claro, incluyendo qué es lo que sucede cuando la gente hace música. ¿Qué claro. pasa cuando a un niño o una niña tú tocas una canción y le pasas una baqueta para que toque el metalófono contigo? ¿Qué pasa ahí? Hay una sonrisa, hay una Sí. motivación potente. Cambia la Entonces actitud corporal, la cambia la... mirada, Exacto. Es tan todo. difícil de escribir a nivel... eh, bueno, hay tan poco Comercial, ¿no? contacto. Divulgativo, ¿no? Sí, ¿Cómo cuentas todas esas sensaciones en tres ex- líneas? exacto. ¿Cómo le explicas a un comité de médicos, ¿no? Porque cuando usted, señor, está en un momento feliz, probablemente hay música y usted está disfrutando, ¿no? Imagínate si te toca hacer un movimiento de brazo de esta forma, cuando hay una quemadura en el brazo, pero resulta que hay un tambor gigante y una música energética que lo único que hace que ese niño ¡pah!, quiera pegarle al Golpe. tambor. Entonces, por un lado es tan obvio, pero por el otro lado da la impresión de que como profesionales tenemos que dar demasiadas explicaciones Sí, para sí, sí. convencernos, y nosotros mismos como profesionales, convencernos de que es, es parte de la naturaleza del ser humano. La música es parte de nuestra idiosincrasia, de nuestras sociedades, desde que surgieron las sociedades, desde que existen evidencias de que el ser humano existe, digamos, hay evidencia de música, ¿no? La música Sí, existe sí. porque existimos nosotros, ¿no? O Sí, sea, sí, esto no es es un como... lenguaje propio, innato y que forma parte del ser humano desde Exacto. las Como el primeras lenguaje. grutas. Sí, Es sí, como el lenguaje, nadie cuestiona por qué hablamos, porque usamos sí, sí. palabras. De alguna manera, yo por lo menos llevo bastantes años en esto de la musicoterapia y me he tocado dar muchas explicaciones de por qué, ¿no? Mm. A veces uno se cansa, ¿no? Como que dice, ¿por qué tengo que explicar tanto? Y cuando en realidad la gente viene, se acerca y me pide hacer música, Hacer, sí, sí. Al hagamos. final, nuestra mejor explicación es la acción. Es Exactamente, participa o observa lo que está pasando con estas personas que están participando. exacto. No sé, mi experiencia, por ejemplo, en los hospitales aquí y ha ido cambiando, ¿no? Hace 10 años éramos los de la pandereta, ¿no? Y los titiriteros que íbamos al hospital a hacer ruido, ¿no? Ahora empieza a haber una otra sensibilidad, ha habido ya más doctores, más personas del mundo de la psicología, de la medicina, que han visto qué pasa en una sesión de musicoterapia, en una habitación, y entonces, claro, ya no somos los que hacemos ruido, los que rompemos la paz del hospital, ¿no? Sino que ¡ah!, es que están logrando algo que yo no logro, por más que le esté haciendo bien a través de la medicina y de los tratamientos y tal. Es que es otra cosa, es que la actitud Sí, de la persona cambia, ¿no? En exacto. 5 minutos. Bueno, hace un tiempo, a poquito, leí sobre
todos estos cambios que son cualitativos, ¿no? En las personas que están en los hospitales, ¿no? Y ámbitos que nos han ayudado, que nos están ayudando un poco a entender cómo nosotros profesionales podemos aportar, que son las enfermeras. Ujú. Porque se está comprobando mucho que el trato que tiene la enfermera al paciente a veces, y probablemente hay un médico que pueda escuchar esto y me diga, ups, pero bueno, pero es que lo leí en un informe, eh, a veces la relación paciente-enfermera o paciente-cuidador, digamos, es tanto más efectiva que el mismo tratamiento médico. Ajá. Entonces, estamos hablando de interrelación, de relación humana, ¿no? Y que en este caso la música es parte de esa conexión. O sea, uno puede tocar solo, pero cuando tocas con gente, la experiencia es totalmente diferente. Entonces, cuando uno toca con la gente, se genera esta conexión interpersonal, esta rehumanización, de alguna Mm, manera, ¿no? Tú ya no eres una persona que tiene una enfermedad, sino que eres una claro, persona que hace algo que trasciende ese momento. Entonces, sí, es muy interesante cómo este tipo de estudios están haciendo las enfermeras, digamos, con respecto a su cuidado, a esa atención de que llegan a la habitación y dicen, ¿cómo estás? Hoy te veo tan bien, ¿no? Que es lo mismo que sí, decir, sí, papá, parirán, tirarararara. Guau, es una canción de triunfo, son intervalos que hablan de algo hemos conseguido y hemos y está triunfado, ¿no? Es aquí, como, claro. está aquí. Entonces, yo creo que poco a poco en esta sociedad también ha habido una especie de valoración al factor humano Sí, 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 como sí. un síntoma de bienestar, de mejora dentro de las sociedades. Y yo creo que eso es importante que siga expandiéndose, porque de esa manera yo creo que podemos tener más cabida, que es lo que dices tú, que ha ido esa transformación que hay Sí, en sí. el hospital. De hecho, yo siempre he visto que los grandes aliados del musicoterapeuta en el contexto hospitalario son los equipos de enfermería. Son los que conocen al paciente, son los que aportan esa visión más humana, más de ver el día a Ujú. día, la hora a la hora del paciente, de conocer a los familiares. Tienen una perspectiva que no tiene la medicina como tal, ¿no? Porque la medicina está como muy aquí en la Exacto. cabeza y en la técnica, ¿no? Los equipos de enfermería son los que traducen eso a la parte humana y creo que están muy en conexión con lo que nosotros hacemos, con Ujú. ese trato de llegar y hola, ¿cómo estás? Y ese Exacto, hola ya tiene su parte musical, ¿no? Y exacto. nosotros la amplificamos, ¿no? Y le damos todavía mucho más forma, ¿no? Pero interesante, interesante. Y cuando estás contando, cuando estás en las formaciones, no das en la Universidad de Barcelona, en el ISEP, en Música y Color, entre otros lugares, ¿no? ¿Cómo tú ves que el alumno es capaz de entender esto que estamos compartiendo aquí? Mm. Em, Me ha tomado tiempo entender cuál es el mensaje exacto que permite que el alumno pueda recibir realmente lo que yo quiero comunicar, ¿no? Ujú, Porque de alguna manera surge mucha confusión, porque este discurso que yo planteo a los alumnos, que es musicoterapia centrada en lo musical, ¿no? Los alumnos quedan un poco como, "Buah, primera vez que, o en general no hablamos mucho de música, en general no hablamos mucho de intervalos o de acordes o de modos, entonces quedan un poco descolocados. Y como la verdad es que yo me defino profesor taxi de alguna manera, ¿no? Voy por las universidades dando clases aquí por allá, pero no tengo mucha continuidad con los alumnos, entonces tengo que ser muy eficiente a la hora de poder contar y si el tiempo lo permite, hacer práctica y que los alumnos entiendan algo o se vayan con ideas generales en su cabeza. O sea, mi ajá, objetivo siempre es, en esta cantidad de horas en que nos vamos a ver, mi objetivo es que al final de la sesión entiendas esto, por qué música, qué hacemos con la música y otros aspectos, cómo la evaluamos. O sea, intentar tener muy claro cómo quiero que el alumno se vaya después de la sesión. ujú, Eh, y hay mucha resistencia a veces de parte de los alumnos, pero en general donde no encuentro resistencia son
de los alumnos que vienen con un bagaje musical, porque se Ajá. sienten que están hablando en el idioma que para ellos les hace sentido, que era lo que me pasó a mí también. Que Sí, para sí, sí. mí, yo tenía mi primera formación, tenía colegas que iban a hacer el máster para obtener herramientas que aportaran a su profesión, por ejemplo, psicólogos, logopedas, etcétera, Ajá. ¿no? En Profesores. cambio, exacto, en cambio habíamos otras personas que veníamos a adquirir una profesión. Ujú. Habían dos, y eso se repite. Hay gente que Sí, sí. viene a que su profesión crezca a través de esta herramienta, pero hay gente que quiere transformarse en musicoterapeuta. Ujú. Y en general eso sucede cuando hay músicos, porque entienden el lenguaje, porque yo transmito que el lenguaje musical es el que tenemos que explorar, que es en realidad donde está la mayor parte de la preparación para hacer musicoterapia, es en entender y a saber usar el lenguaje musical en todas sus dimensiones. Ujú. Sí, sí, sí. Cuando hemos estado preparando un poco esta charla y tal, hablabas de la importancia del entrenamiento del musicoterapeuta, ¿no? Precisamente para Mm. llegar a esto de lo que estás hablando, ¿no? No es que aprendas música, no es que aprendas psicología, no es que aprendas de neurología de la música, no es que aprendas de historia, sino cuál es el entrenamiento que esto te va a poner en la ruta para después ser un activador, para ser un transformador de la vida de los demás a través de el lenguaje musical y las herramientas de la música, ¿no? Eso que Exacto. hacías hincapié en el entrenamiento, igual que un atleta se tiene que entrenar de una manera muy concreta, ¿cómo tú consideras que un musicoterapeuta se tiene que entrenar para eso, para estar en la Champions League de los musicoterapeutas? Sí, el entrenamiento siempre le pongo como el título del entrenamiento para el encuentro, ¿no? Tú te entrenas Ajá. para encontrarte. El encuentro, la sesión es la fiesta, es la maratón. O sea, ya hiciste todo lo que tenías que hacer. Ya no hay más Ujú. tiempo de prepararse, ¿no? Pero el entrenamiento es un proceso largo. No, siempre, cuando yo hablo del Northrop Robbins a los alumnos, todos quedan un poco como deprimidos, ¿no? Sobre todo los que no saben música, porque dicen, "Ah, esto está fuera de mi Es alcance". crazy. Exacto. Entonces, el tema es, no está fuera de tu alcance. Es si a la gente le interesa eh, sentir que la música es lo terapéutico, el punto de partida está en tomar la decisión y comenzar. Ahora, yo siempre digo, no va a tardar 2 años la formación, la preparación, el entrenamiento. Va a tardar toda tu vida de práctica Claro. profesional, porque todas las sesiones te van a presentar nuevos desafíos a nivel musical. La música va cambiando, luego trabajas con adolescentes y resulta que está de moda ciertos ritmos y ciertas sonoridades, Y no queda otra. y no queda otra que porque somos como antropólogos musicales de alguna Sí, manera, sí. ¿no? Tenemos que entender cuál es, o sociólogos, no sabría cuál sería la analogía, ¿no? Perfecta, pero tenemos que ser sensibles a eso. Ahora, esa preparación requiere metodología, un método, incluso para alguien, yo he tenido alumnos que han partido de cero, no saben nada de música, porque algunas formaciones no lo piden como requisito, pero resulta que yo me he encontrado con alumnos en que dicen, yo quiero hacerlo. Y es como, ok, digo, el único problema para que no vayas a avanzar en esta preparación es que no, es que realmente no hagas nada. Si no haces nada, no avanzas. Si haces un poquito, ya avanzaste. Entonces, parte un poco desde un cambio de mentalidad, de qué es lo que es el entrenamiento, qué es lo que significa estudiar 5 minutos cada 2 días, ¿no? Ujú. Entonces, parte con estrategias, parte con entender de cuál es tu base y cómo esa base se va expandiendo, ¿sí? Para poder sentir que uno puede liberarse en el instrumento, siempre desde un instrumento armónico, porque un instrumento armónico te da todos los elementos de la música. El piano es un Ujú. instrumento increíble para aprender el lenguaje. Te da la armonía, te da el ritmo, te da la melodía, te da texturas, dinámicas. Tiene demasiado. Yo también soy chelista y nunca he usado el cello en sesión, porque no lo he Ujú. necesitado. Porque siento que si yo ofrezco un instrumento, tengo que permitir que el otro toque. Y Sí. claro,
tendría que poner en juego muchas cosas ahí. Y además que es un instrumento que genera mucha dificultad para que suene. Y yo quiero que Claro, el otro se sienta satisfecho con lo que genera. O sea, también es eso, es muy importante. Tú quieres que el otro sea tu partner musical. O sea, es lo que hizo Alan Turing, el ejemplo que tú pones. Transformó esos sonidos en sonidos que se transformaron en musicales. Alan ayudó a que ella pudiera entrar en esa musicalidad eso es, sí, sí, sí. y transformarse en partner con Alan. No en, está tocando estos soniditos y bueno, yo la voy a Sí, acompañar. No, yo conozco a Alan y sé que genuinamente esa es la búsqueda, ¿no? sí. Eh, y eso tiene que ser un compromiso casi personal, porque de alguna manera creo que es una de las grandes formas que tenemos como musicoterapeutas de aprendernos a nosotros mismos, de vernos a nosotros mismos en la música, aprender a improvisar. Porque cuando hablo del entreno, es el entreno en la improvisación, no lo había dicho antes, Sí, sí, sí. pero es el entrenar en la improvisación, en ser capaz de inspirarse eh, en función de lo que el otro te ofrece, ser capaz de inspirarse en ideas, porque cuando el otro no ofrece mucho y tú tienes que sacar de ti alguna idea, eh, es aprender a inspirarse, aprender a crear, aprender a estructurar, aprender a organizar, ¿vale? Para poder invitar al otro a un espacio que al principio tiene que ser contenedor, tiene que ser seguro, ¿vale? Entonces, Ujú. eso lo damos a través de una métrica estable, de una progresión armónica que se repita, Previsible. exacto, de motivos musicales que tú puedas recordar fácilmente. O sea, son estrategias que parte de lo más simple a lo más complejo, ¿no? En donde tú le ofreces al otro estar en un espacio en donde sabe cuáles son las reglas, sin que tú las Ujú. tengas que explicar. Eso Y es. claro, y se pueda mover y pueda explorarse a sí mismo dentro de esa música. Pues precisamente creo que tus alumnos tienen la gran fortuna de poder contar con estas explicaciones y con esta manera de contar y de vivir esta experiencia, ¿no? Esta experiencia de todo y todo tu saber, ¿no? Con lo cual me gustaría ser uno de tus alumnos, de verdad. Me gustaría estar en tus clases. Antes decías, yo me quedé con muchos interrogantes. Creo que lo bueno es quedarse con muchas cosas todavía por contar y muchos interrogantes por resolver y que esto nos dé pie a un nuevo encuentro para seguir desgranando estas ideas y otras que se nos han ido quedando por el tintero, ¿no? Con lo cual, te emplazamos desde H2Sol a un futuro encuentro para seguir tirando del hilo, ¿no? Y bueno, y sobre todo, pues ahora agradecerte muchísimo tu disposición, tu tiempo, el habernos dedicado este ratito y nada, pues un placer haber estado aquí compartiendo contigo todo este tiempo. Un placer para mí. Yo siempre digo, estoy como en una isla aquí en Barcelona, guardada en mi rincón y la posibilidad de compartir con la gente para mí es muy nutritivo. Así que cuando queráis, yo estoy a disposición y bien, bienvenidos sea. Y muchas gracias a todos los que se organizan todos estos coloquios que son muy interesantes y muy aportativos a la gente que quiere hacer musicoterapia. Un lujo haber contado contigo, de verdad. Nos veremos en el futuro y haremos más encuentros. Muchas gracias, Eddie. Muchas gracias, Mariana. Y a todos los que nos habéis estado viendo, pues os emplazamos a un nuevo encuentro de Ágora para conocer pues, más perfiles, más vivencias sobre el mundo de la musicoterapia. Hasta la próxima, nos vemos. Chao, chao.